Buenas tardes, mi nombre es Andrea Citlali Morfín Magaña, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes. Les voy a presentar mi proyecto acerca de las poleas para la materia de Fundamentos de Física en la carrera de Gestión Empresarial para el maestro Eligio Flores Rodríguez. Bueno, tenemos la historia de las poleas. Exactamente no se tiene un dato en específico de quién fue el que inventó las poleas, pero se tiene en el libro de Plutarco, Vidas Paralelas, que Arquímedes, en una carta hacia su rey, le escribió que con un punto de apoyo y aplicando una fuerza se podía mover cualquier peso, incluso el de la tierra. El rey le pidió una comprobación, entonces Arquímedes lo que hizo fue construir un sistema de poleas adecuado para poder mover un barco cargado con todas sus bodegas llenas y lleno de pasajeros. Se sentó a una cierta distancia y con muy poca fuerza tiró de la cuerda del sistema de poleas y levantó el barco como si estuviera todavía en el agua para ponerlo en un dique seco. Concepto básico de una máquina simple. Para entender lo que es una polea debemos entender primeramente lo que es una máquina simple. Las máquinas simples tienen el objetivo de incrementar una fuerza que es pequeña para así reducir el esfuerzo al levantar una carga. Aquí tenemos el ejemplo de las máquinas simples, que es el plano inclinado, la cuña, palanca, tornillo, torno y poleas. El objetivo de una máquina simple es obtener una ventaja mecánica a la hora de realizar movimientos. La ventaja mecánica la podemos comprender como la relación que existe entre la fuerza que opone la resistencia y la fuerza que se está aplicando para, en el caso de las poleas, levantar el peso. La ventaja mecánica va a medir la eficacia que tiene una máquina simple, o sea, entre más ventaja mecánica tengamos, más efectiva o más eficiente va a ser la máquina simple. Bueno, ahora sí vamos a revisar el concepto de polea. Una polea es una máquina simple. Este dispositivo va a funcionar mediante una tracción que va a transmitir fuerzas entre las diferentes poleas y la cuerda para así poder levantar un peso con mucho menos esfuerzo del que sería levantarlo a pulso. Superior de la diapositiva vamos a encontrar un dibujo con las partes de la polea. Vamos a encontrar primeramente la llanta, que es como un canal por donde va a pasar la cuerda. Después el cuerpo, que son las dos partes de los lados que están junto a la llanta, que es lo que nos impide que la cuerda se vaya hacia los lados. Después el eje, que es como el palito que va así atravesado en el cuerpo y la llanta, que es lo que nos va a permitir que la polea gire sin problemas. El cubo, que es lo que va a sostener las partes del cuerpo. La armadura, y va ligada a su vez al gancho, que es de donde se va a sostener la polea, ya sea si es una polea fija se va a sostener del techo y si es una polea móvil es de donde se va a sostener la carga. Bueno, ahora tenemos los tipos de poleas. Aquí podemos identificar tres tipos de polea, que sería la fija, la móvil y los polipastos. Las poleas fijas son como esta que tenemos aquí atrás, van sostenidas en el techo y esas no se mueven. Como podemos ver en el dibujo, solamente va a actuar la fuerza de la resistencia, que sería el peso que vamos a cargar, y la fuerza que vamos a aplicar. La cuerda se envuelve en la polea y nada más. En una polea móvil vamos a tener que la polea va a estar colgando, sería como esta que está aquí atrás. Y en la que tenemos en la imagen se pueden identificar sus partes. La polea móvil va a tener estrictamente un lado de la cuerda atado al techo o a otra polea fija, y del otro lado es con la que se va a mover, se va a cargar el peso. Pero tiene una desventaja, porque las poleas móviles, la fuerza, teniendo solamente la polea móvil, la fuerza se tiene que hacer hacia arriba, que es mucho más pesado hacer la fuerza hacia arriba que hacia abajo como en una polea fija. Y por último tenemos los polipastos. Consta de un número par entre poleas fijas y poleas móviles. Por ejemplo, puede ser a partir de 2 o más. Por ejemplo, 2, 4, 6, pero tiene que ser un número par. En el polipasto vamos a encontrar tres elementos que nos van a ayudar a que funcione, que sería la polea fija, que va en el techo, esa no se mueve,
que su intención va a ser modificar la dirección en la que vamos a aplicar la fuerza. Como ya lo expliqué anteriormente, para una polea móvil la fuerza se hace hacia arriba, pero al fijar una polea que esté en el techo, ahora la fuerza se va a tener que hacer hacia abajo, que va a facilitar mucho el esfuerzo que se tiene que realizar. La polea móvil es la que nos va a proporcionar la ventaja mecánica dentro del sistema de poleas o dentro del polipasto. Y la cuerda que nos va a servir para transmitir la fuerza, ya sea desde el techo hasta la polea móvil, la polea fija y el peso. Vamos a tener dos tipos de polipastos: los polipastos manuales, que son los que se operan con una cuerda, que una sola persona puede realizar la fuerza para cargar el peso, o los que son llamados aparejos. Estos se caracterizan por ser eléctricos, porque un motor va a ser el que va a hacer la fuerza para cargar el peso. Los aparejos o polipastos son mayormente utilizados en las industrias para cargar o descargar pesos que sean muy difíciles que una persona los pueda cargar solo, o entre varias tampoco se utiliza el polipasto. Por ejemplo, cuando se necesita pasar de un barco los contenedores al puerto, o cargas muy pesadas, así cargar y descargar. El polipasto va a ayudar a hacer esta tarea de forma más rápida, eficaz y mucho más fácil. El proyecto que yo realicé se trata de un polipasto. Nada más vamos a tener dos poleas, vamos a tener una polea móvil y una polea fija. En la imagen que se está presentando en la diapositiva vamos a ver de forma gráfica lo que ocurre en la polea. Vamos a tener un polipasto simple que nada más consta de una sola polea móvil y una polea fija. En la imagen vamos a ver que está la resistencia, que sería el peso que se le está poniendo de carga a la polea móvil, y sería la potencia, que es la fuerza que está aplicando la segunda cubetita que está sujeta a la polea fija. Para demostrar que este proyecto funciona, lo vamos a hacer mediante el principio de equilibrio. El principio de equilibrio nos va a decir que un sistema de poleas, cuando se aplica una fuerza o potencia igual a la mitad del peso de la carga que estamos poniendo, el sistema va a quedar en equilibrio. Cuando se aplica una fuerza mayor a la mitad del peso de la carga, ahora sí se va a poder levantar la carga. Aquí está el principio de equilibrio. Para este problema, la fórmula que nos va a servir es la de la fuerza. Ahí nos va a ayudar a calcular la fuerza que vamos a tener que aplicar para levantar la carga. En este caso, la carga son 80 gramos. Para el problema se le tiene que sumar la carga el peso de la polea móvil, que son 45 gramos. Entonces tendríamos un total de 125 gramos. Para los problemas que se hacen así nada más en la escuela, la carga el peso de la polea y la fricción que ejerce la cuerda se tienen que ignorar, pero en este caso vamos a utilizar también el peso de la polea para poder comprobar el principio. La fórmula nos dice que la fuerza va a ser igual a la resistencia entre 2. La F pues es la fuerza que nosotros vamos a tener que aplicar. La R es el peso de la carga, y el 2N la N nos va a indicar el número de poleas móviles que vamos a tener en nuestro sistema de poleas. En este caso pues nada más es una, y se divide nada más la resistencia entre 2 o entre 2 por 1, que es lo mismo. Para poder aplicar la fórmula de una manera correcta se tiene que poner el peso en kilogramos y nosotros lo tenemos en gramos. Entonces esto se resuelve con una regla de 3 solamente. Vamos a poner 125 gramos por un kilo entre 1000, que son la equivalencia en gramos, que eso nos da un total de 0.125 kilogramos. Bueno, para calcular el peso se tiene que multiplicar la masa por la gravedad, que en este caso sería 0.125 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos. Y eso nos da un resultado de 1.226 newtons. Ese sería nuestro peso que nos está ejerciendo la carga con la polea móvil. La fuerza que vamos a tener que aplicar entonces, sustituyendo la fórmula, sería 1.226 newtons entre 2,
dando un resultado de 0.13 newtons. Una manera de comprobar que esto está correcto sería sacando la fuerza que se tiene que aplicar, pero ahora sabiendo el peso que le pusimos a la polea fija, que es un peso de 62.5 gramos, que sería pues la mitad de los 125. Al traducirlo esto en kilogramos sería 0.0625 kilogramos. Al multiplicarlo por 9.81 nos da 0.613 newtons. Y esto dividiéndolo entre 2 nos da 0.3065 newtons. Cuando multiplicas los 0.3065 nos da, cuando lo multiplicas por 2 nos da los 613, o si divides 0.613 entre 2 nos da eso, nos da los 0.3065 newtons. Bueno, ahora vamos a pasar a la aplicación de la polea. Aquí podemos ver en el video cómo se le está poniendo el peso en la polea móvil, se le está poniendo los 80 gramos. Y en la cubetita que está fija a la polea del techo se le están poniendo los 62.5 gramos. Ahí vemos que cuando se agrega un poco más de ese peso se va levantando la polea móvil. En cuanto más peso se le ponga o más fuerza se aplique, más se va a levantar la polea, y ya pues si lo jalas con la mano pues es una fuerza mucho mayor que se está aplicando y se va a levantar pues en más altura y a más velocidad. Esto vamos a comprobar que el sistema de equilibrio se va a poner al igualar la mitad del peso de los 125 gramos, que serían 62.5. Se mantiene el sistema en equilibrio. Cuando se le aplican las piedritas más pequeñas, aunque sea muy poco peso, la polea móvil va a empezar a subir porque ya se le está aplicando más fuerza de lo que es la mitad, y pues entre más fuerza más se va a levantar y con más velocidad. Pues esto sería todo de mi parte. Espero haya sido de utilidad el proyecto y muchas gracias.